creo que ya estamos casi todos completos. Buenos El días, día de hoy profesor. vamos a trabajar nuestra separata. Muy buenos días, Mijail. Muy buenos días, Amelie, Diana, Fabián, Nicolás, Joel, Gianmarco, Edgar. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a trabajar nuestra separata. Vamos a trabajar la separata que les he enviado el día de ayer, que es estados de la materia. Ahora, ya marcaron su asistencia, me imagino, ¿no? Ay, profe, se me olvidó por completo. Es que profe sí iba a ponerme asistencia, solo que estaba haciendo Ay, a otra ver, tarea, la tarea de ¿cómo era que se llamaba? La formulario de RB. completo. Sí, un segundito, a ver, déjenme ver a ver quiénes son los que no han marcado. A ver, un momentito. A ver, ha marcado Fabián, Yulet y Marcos. Ya, el resto, por favor, asegúrese de hacerlo, ¿ya? Profe, ya está Muy ya bien, está mi Edgar, ya marcó. asistencia. Sí, muy bien, Edgar, Amelie ya marcó, perfecto. No se vaya a olvidar, por favor, todos los demás de marcar su asistencia, ¿ya? Sí, en efecto, ya está ya Fabián, Yulechi, Gianmargo, Edgar, Mijail y Amelie. Muy bien, muy bien. Excelente, bien. Vamos a trabajar el día de hoy la separata que les envié el día de ayer, que son estados y cambios de la materia. Próximo a hacer nuestro siguiente experimento, como vieron la Profe, primera semana. Sí, dime, Experimento. dime. Profe, usted no Eh, dijo nada de ningún experimento. no, para hoy no, para hoy no. Para la siguiente clase yo les voy a avisar. Ah, ya. Yo les voy a avisar para las siguientes sesiones, qué es lo que vamos a trabajar. El día de hoy vamos a estar haciendo una introducción porque nosotros más posteriormente vamos a hacer un experimento de lo que es estados de la materia. ¿Ya? Para ello vamos a ver primero los conceptos previos. Por eso es que el día de hoy les he enviado la separata de lo que es química. ¿Ya? Vamos a ver en química los estados de la materia. Ahora, ¿quién me puede decir cuántos estados de la materia existen? tres, tres, Tres. tres. Estado sólido, líquido y Sólido, gaseoso. líquido y gaseoso. Así es, en realidad, claro, en realidad Son los los estados de la principales. materia, sí, en ¿Qué? realidad los estados de la materia clásicamente nos dicen que son tres, ¿no? Pero en realidad cuando nos pregunten eso, nosotros vamos a decir que los estados de la materia, los estados de la materia no son tres, los estados de la materia son cuatro, ¿ya? Vamos Cuatro. a decir, así es, cuatro. Claro, en primaria siempre nos han indicado, ¿no? Que son tres estados de la materia, pero en realidad nosotros vamos a agregar un cuarto, Ya porque sé son cómo se cuatro llama, estados de la profe. materia. A No me ver, ¿cómo se acordé llama? ya. El plasma. Así es, Sí. estado plasmático. El estado Estado plasmático plasmático. normalmente solamente se le pone a tres nada más en primaria, porque el estado plasmático es el cuarto estado de la materia que se refiere a la incandescencia que solamente tiene el sol y las estrellas. Por eso es que no lo tomamos normalmente en cuenta, pero en realidad son cuatro, no son tres. Entonces, vamos a ir Pero en viendo sexto un grado poco. último, el año pasado, sí nos enseñaron el plasma. Ah, ya, perfecto, perfecto, excelente. Es que normalmente en los textos que son de primero de primaria a sexto de primaria les ponen que son tres estados. Me alegro mucho que ya les hayan explicado el año pasado que son cuatro. Bien, la materia, como sabemos, tiene tres estados, ¿no? El primer estado es el estado sólido, que como dice muy claramente en la separata, tiene forma y volumen definido. No se puede comprimir, es decir, son incomprensibles, poseen alta densidad. Las fuerzas de atracción son mayores que la fuerza de repulsión. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estado sólido, las moléculas están aplastándose, están completamente apegadas unas a las otras. Por eso es que hay un estado sólido. A diferencia de un estado líquido, que las moléculas se están separando y en el estado gaseoso están completamente separadas. Esa es la diferencia entre los tres estados a nivel atómico. En el primer estado, en el estado sólido, recuerden esto, los átomos están bien apegados. En el estado líquido, los átomos se están separando y en el estado gaseoso, las moléculas están completamente separadas. Entonces, principalmente ese es el estado sólido. El estado líquido dice que tienen un volumen definido, pero adoptan la forma de recipientes que lo contienen.
difícilmente comprensibles, densidad intermedia, por eso, porque las moléculas se están separando, y hay atracción hay equilibrio entre la fuerza de atracción y repulsión. Y en el caso del estado gaseoso, adoptan las formas y el volumen del recipiente que lo contiene. Es decir, son comprensibles, se comprimen fácilmente, su densidad es muy baja y las fuerzas de repulsión son mayores que la de atracción. Entonces, como les mencionaba, ¿por qué nos dicen de que nos dicen, ¿no?, que son fácilmente comprimibles? La diferencia entre los tres, cuando se dice comprimibles, se refiere a aplastarse. Como saben, vimos el experimento, ¿no? ¿Recuerdan cuando vimos el experimento de la botella que colocamos el perno? Cuando colocamos la botella y el perno, ustedes pudieron observar de que cuando yo aplastaba la botella, la tuerca bajaba, ¿recuerdan? El último experimento que vimos en la clase pasada. Sí, De repente profe, a alguno de ustedes no le salió, ¿no? Porque sí, a mí justamente... no me salió, profe, porque no pude meter los A mí tampoco. globos. Claro. No me salió el tuerca truco. Profe, Claro, sí, no me era salió un cuando poquito yo complicado. estaba poniendo la tuerca, y cuando lo aplastaba, seguía ahí nomás. Se dio un poquito flojo. Claro, sí. O Sí, sea, claro, claro. estaba ahí nomás, se quedó ahí, no bajaba ni nada cuando lo aplastaba. Ya, sí, es que se necesita mucha fuerza. Es que de por sí era para que les mande con una botella más grande. Si lo hubieran hecho con una botella un poco más grande, lo hubieran aplastado suavecito y hubiera caído. Ese fue un error mío. Que me Profe, con mandaron la una botella pequeña. cielo, esa es blandita y todo. ¿Y Claro, cómo no, se no, no. llama? Sí. Claro, no me refiero a lo que sea blandito. Me refiero a la capacidad de agua y a la capacidad de aire que tenía. Sí puede La más capacidad de agua. agua y la capacidad de aire que tenía era muy poca. Si hubieran hecho con una botella más grande de 3 litros, lo hubieran aplastado suavecito y hubiera bajado. Por eso ahí, Sí. claro, por eso es que yo les pedí una botella chica, ¿no? Por el tiempo, ¿no? Y por lo que primero era, pero ustedes sí pudieron observar que yo, cuando la aplastaba con fuerza, el perno bajaba. Eso es porque, como les dije, ustedes pueden comprimir el aire, pero no pueden comprimir el agua. Eso es, como les dije, ¿no? Porque el agua es más difícilmente comprensible que el aire. ¿Ustedes han visto los balones de gas? Sí, ¿Han visto cómo Sí. son los balones de gas, los balones verdes de gas, los que son sí. para oxígeno? Sí. Bueno, muchos hemos tenido el infortunio, desgraciadamente no es algo positivo, pero muchos de nosotros hemos visto eh, por algún familiar, de repente, por el COVID que ha habido, que ha tenido que utilizar el balón verde con el oxígeno. O de repente lo hemos visto en hospitales o cuando los han trasladado, inclusive en la televisión. Ustedes han visto de que esos balones de color verde, cómo pueden comprimir toda esa cantidad de aire, porque el aire sí se puede aplastar, ¿entiendes? El aire se puede aplastar y se puede comprimir muchísimo. A diferencia del agua, el agua para comprimirse se necesita mucho más proceso para comprimir el agua. Y para comprimir algo sólido es casi ya solamente aplastando nada más, solo aplastando con toda tu fuerza o rompiendo, puedes comprimir algo que es sólido. Por eso el aire es más fácil de aplastar que el agua y que el agua y que los líquidos y que los sólidos. Ya, hay que tener eso en cuenta. Bien, esos son principalmente los puntos más sobresaltantes en lo que es los estados de la materia. Aparte de eso, nosotros aparte, como les dije, ¿no? Tenemos un cuarto estado, que es el estado plasmático, ¿no? Que es el estado de la materia construido por cationes. Átomos con carga eléctrica positiva, electrones y neutrones. El Sol es un plasma gigantesco, ¿ya? El plasma es un estado de incandescencia. Entonces, como les digo, ¿no? Normalmente es un estado atribuido al Sol y las estrellas, ¿ya? Normalmente solamente son de ellos nada más, del Sol y las estrellas. Es un estado perpetuo de incandescencia. Bien, abajo, y es lo más importante, en la parte de abajo, tenemos los procesos. Los procesos en los que nosotros movemos el sólido, el líquido y el gaseoso. Si yo quiero pasar de sólido al líquido, ¿cuál es el estado que utilizaré? Si quiero pasar de sólido a líquido. Ahí pueden ver el cuadro. Si quiero La pasar de sólido a fusión. líquido, La fusión. la Fusión. fusión, exactamente. Para pasar de sólido a líquido, voy a utilizar la fusión. Si quiero pasar de líquido a gaseoso, ¿qué estado utilizaré? Vaporización. Vaporización.
Vaporización, es muy correcto. Justamente ahí estamos viendo con estados que son muy clásicamente usados como son el estado del agua. El agua cuando es un hielo, para tú pasar de hielo al líquido, tiene que ser fusión, cuando se derrite el hielo. Ahora, si ese líquido tú le aplicas calor o le aplicas un frío extremo, puedes utilizar vaporación. ¿No? Sí. Si quieres pasar del gaseoso al líquido, ¿qué proceso utilizarás? Condensación. 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 ¿Dónde normalmente ves la... Claro, muy bien. ¿Dónde normalmente ves la condensación? Normalmente ves la condensación. ¿En dónde? En ¿En el qué agua. estado tú normalmente ves? Cuando En líquido. el aire Líquido. se convierte en agua y cae. ¿En el gaseoso? Ah, lluvioso. La En lluvia. la lluvia, exactamente, en la lluvia. Cuando está todo el vapor de aire en el cielo y empieza los estados en la parte superior de la atmósfera y el agua cae. Eso se llama como condensación, ¿ya? Y cuando tenemos un líquido y lo queremos volver sólido, ¿cómo se llama? Solidificación. Solidificación. ¿En qué normalmente en dónde ves que el agua se solidifica? Cuando lo metes en hielo. Claro, cuando lo metes al refrigerador. Un Oh, estado en la más clásico Antártida, y cuando se va natural. congelando de poco a poco. Bien, claro, pero vamos a verlo en la materia, no en la refrigeradora. Vamos a verlo en la materia. Cuando tú tienes un líquido y quieres pasarlo a sólido, eso se llama solidificación. ¿Dónde se congelan las cosas naturalmente? En la refrigeradora. En el En congelador. la materia me refiero, en la materia. Ah, ok. ¿Será tal vez en el polo norte, tal vez? Ah, sí. Claro, en el polo norte Por el el norte agua, del polo sur. claro, en el polo norte y en el polo sur el agua tiende a solidificarse. Ahora, ¿en qué lugar de la materia tú ves que el estado sólido, es decir, el hielo se convierte en agua? En la fusión. Claro, el proceso es la fusión. Pero Fusión. ¿saben en qué proceso Cuando actual se está ocasionando la fusión? Que el hielo se derrita El Por el calentamiento calor. global. por el calentamiento Sí. global. Muy bien. El calentamiento global está haciendo que los cascos polares se derritan. Y por eso es que han llevado a muchas Va a ser especies a que la muramos extinción. en aproximadamente 5 o 7 años. Si es que continúa así. Exactamente, muy bien. Veo que has investigado, muy bien, así es. La fusión es un proceso por el cual los cascos polares se están derritiendo. Cascos polares que no tendrían por qué derretirse porque han estado millones de años, pero debido a la contaminación, al calor que les está cayendo encima al hielo, los cascos polares se están derritiendo y justamente se están cortando. ¿Qué es lo que le ha pasado? Hay pedazos de hielo donde viven los pingüinos y osos polares que se han destrozado, se han derretido, algunas partes se han fracturado y el hielo se ha hundido. Entonces, eso es porque el estado sólido se está volviendo estado líquido debido a la fusión. ¿En qué estado de la materia, así en el mundo natural, donde se ve que el líquido se vuelve vapor? En el hielo. El líquido se vuelve vapor. ¿En qué estado normal de la materia se ve la vaporización? ¿En qué estado de la materia se ve que el líquido se vuelve vapor? La materia se vuelve vapor. Claro, La ¿en qué estado, en qué normalmente en la naturaleza ves que el líquido se vuelve vapor? Las casas. Tal vez, ¿qué te parece? Tal vez en los ríos, cuando los ríos se evaporan y suben a la atmósfera. Recuerda que el agua que cae de la atmósfera es un proceso circular. Es un Profe, proceso de círculo. Cuando Así los ríos y los océanos se evaporan, eso se vuelve aire. ¿Ya? Después se calienta y cae como lluvia. El proceso del agua es un proceso circular, es un proceso cerrado. Cuando nosotros queremos forzar estos estados, cuando queremos pasar de sólido a gaseoso, decimos que es sublimación directa. Cuando queremos forzar los estados, lo queremos pasar de sólido a líquido, de sólido a gaseoso directamente, decimos que se llama sublimación Profe. directa. Dime. Profe, también siguiendo hablando con eso de los temas del polo sur y polo norte, el año pasado, antes de que pasara todo esto del calentamiento global que se fue aumentando, la población
de osos polares actual era de 25.000 y ahora solo se estima de unos 22.000 a 22.500 de ejemplares. Así es, el oso polar ha sido una Y de las los especies osos polares es por la que más exterminación está tan rápida que hay, peligrando. es por eso que está cayendo justamente una especie en peligro de extinción. Todavía no está clasificada como tal, pero el oso polar es una de las especies que está cayendo en peligro de extinción por el destrozo de su medio ambiente y por haber fallecido tanto tan rápido. Es algo parecido a lo que le sucedió al panda. El panda no es comestible, el panda no se puede comer, Sí. pero el panda Solo solamente busca puede por tener su crías piel. cada cierto tiempo. Los pandas solamente se reproducen 3 veces en su vida, nada más, y solamente tienen una Sí. cría. Pero por la tala, justamente, no sé si han visto ustedes, han visto de repente Sí, los porque dibujos japoneses o han visto las figuritas japonesas, cómo son las casas. Las casas en Japón casi no están madre, hechas en adobe, están hechos con tejas, están hechos con esas tejas que son en caída por la lluvia. Y esas tejas solamente se pueden hacer con la caña de bambú. Y esa caña de bambú es lo que utilizan casi todo el material de construcción. Desgraciadamente lo que se come el panda es el bambú. Y lo que han hecho, como se está expandiendo la población, están talando todo el bambú que encuentran. Y el pobre panda no se está muriendo porque le estén sacando la piel o porque lo estén asesinando se está muriendo por indiscriminadamente, falta de está comida. muriendo por falta de alimento, porque lo están matando de hambre y por eso es que lo han llevado al panda como una especie en peligro de extinción. Es lo mismo que les ha pasado a los osos polares debido a la fusión, que es uno de los estados que estamos viendo, que el estado sólido se está volviendo líquido, el, justamente por el proceso de fusión que hay por el calentamiento global, los pandas los osos polares se están extinguiendo en su zona. Los pingüinos no es tanto problema, porque los pingüinos se reproducen por huevos, porque son un ave y se reproducen por cantidades. En cambio, los polares son un mamífero que se reproducen justamente por embarazo. Y ellos pueden tener pocas crías cada cierto tiempo, porque es un animal que hiberna inclusive. Entonces, al destrozar su medio ambiente, el pobre animal ya no tiene dónde comer, pierde comida, pierde todo. Al perder su territorio lo pierde todo, pierde el alimento, su residencia, su hibernación, todo lo pierde y por eso es que el pobre animal se está desapareciendo. Entonces, claro, eso es debido al proceso de fusión, que es cambiar del estado líquido, del estado sólido al estado líquido. Y Hay ahora que está, procesos, aparte de eso de los osos de los osos, el que se está quedando más happy es el oso grizzly. claro, el oso Porque grizzly, no claro, está siendo afectado por esto. claro, el oso grizzly en su caso, normalmente los animales que son territoriales, como el oso grizzly, no les afecta tanto porque el oso grizzly vive en una pradera, vive en unas praderas y vive en zonas boscosas del norte de América, en las zonas de Canadá, en Estados Unidos al norte, viven normalmente en esas zonas y esas zonas no son tan afectadas por el calentamiento porque ellos no están en una zona donde se les pueda acabar el alimento rápidamente. Muy parecido es el caso del Amazonas. El Amazonas, como saben, es conocido como el pulmón del mundo. El Amazonas es un lugar que ya se ha prohibido la tala, pero sin embargo en zonas de Brasil lo siguen haciendo. Pero el Amazonas tiene tanta diversidad, tiene tantos recursos esa zona, tiene tanta vegetación que casi todo casi toda la oxigenación del continente sale de ahí, porque justamente ahí es donde está un área que es completamente intangible. Ahí los animales no se tocan, las plantas no se tocan, por eso están verde y próspero. Si muchas partes del mundo fueran igual, no se dañaría. De hecho, el norte del Perú hace muchísimos años era así. Toda la zona de Loreto, todo eso ahí, sino que ya lo han talado los brasileños. Muy bien, vamos a responder nuestras preguntas de nuestra parata. Aquí la primera pregunta dice, ¿no? Estado de la materia que tiene forma y volumen definido, ya está respondido que es el estado sólido. Vamos a ver la Aquí, pregunta número 2. Dice, estado de la materia donde las fuerzas de repulsión son mayores que la fuerza de atracción. ¿Dónde es eso? Las fuerzas de repulsión, las que se alejan, son mayores que las que se atraen. ¿En cuál sería? ¿En cuál de los tres estados? Líquido. dice, Presta atención a esto, miren, son presten atención a esto. mayores. Cuando el estado es sólido, las fuerzas de Gaseoso, repulsión, profesor, gaseoso. exactamente, es gaseoso. Porque como le dije, ¿no? Hay dos fuerzas, una de atracción y otra de repulsión, ¿no? Atracción es jalar y repulsión es botar. En el caso del estado sólido, las fuerzas de atracción son mayores
¡Fua! Se están jalando la fuerza de atracción. Y la fuerza de repulsión es un poquito nada más. Es un poco. La fuerza de atracción es mayor. En el caso del estado líquido, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión son iguales. Mientras que en el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son poquitas y las fuerzas de repulsión son mayores. Por eso es que las moléculas están alejadas. Entonces, teniendo en Profe, cuenta la eso... 3 es la D. En la 3 es la D. A ver, vamos a ver despacio. Dice la número 2, estado de la materia donde la fuerza de repulsión son mayores. El estado de la materia donde la fuerza de repulsión son mayores es el estado gaseoso. Bien. En la D es, profe. Volumen definido. A ver, la 3 dice característica del estado líquido. ¿Cuál sería la característica del estado Volumen líquido? definido, profesor. Volumen definido. Volumen definido, tenemos densidad muy baja, alta densidad. No puede ser ni la B ni la C porque, como les dije, la fuerza de repulsión es igual a la fuerza de atracción. En Sí, la son los característica mismos. del estado líquido, dice volumen definido, densidad muy baja, alta densidad. En el estado, como ven aquí está en la parte Decía superior, ansiedad intermedia. dice densidad intermedia. Lo Densidad que intermedia. sería que no Y dice, solo es la tiene D. un volumen definido, pero adapta la forma del recipiente que lo contiene. Entonces, aquí nosotros vamos a colocar que tiene un volumen definido. Exactamente, volumen definido. La número 4 dice, los cambios del estado de la materia son cambios físicos. Lo correcto es, son reacciones químicas, se forma una nueva sustancia, no se forman nuevas sustancias, A y B o todas. ¿Cuál sería? Los cambios del estado de la materia ¿La A? ¿Podría ser son la A? cambios físicos, ¿no? Dígame. ¿Podría ser la A? Mira aquí, se están formando nuevas sustancias, ¿eso es correcto? Observa la imagen, ahí se están formando nuevas sustancias en esos cambios. ¿El hielo será lo mismo que el agua? ¿El agua será lo mismo que el aire? No. No. No, no son lo mismo, no son lo mismo, porque el agua es respirable, el líquido es consumible y el hielo es utilizable, entonces son tres cosas muy distintas. Entonces aquí nos dice, ¿no? Los cambios de estado de la materia son cambios físicos, ¿no? Aquí en el concepto, en la parte superior, aquí dice, ¿no? La materia se presenta en tres estados o formas agregadas de agregación, sólido, líquido y gaseoso. Eso depende de las fuerzas intermoleculares de cohesión o atracción y repulsión. Solo algunas sustancias pueden llamarse de modo natural en los tres estados, como es el caso del agua. La mayoría de los estados la mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto. Ese es el concepto que nosotros nos dan. Bien, a ver, entonces dice, ¿no? Los cambios de estado de la materia son cambios físicos. Eso lo tenemos muy claro, porque sus cambios se pueden notar. Los cambios físicos se pueden percibir a simple vista nada más. El líquido no se ve igual que el sólido, igual que el gaseoso, ni siquiera se perciben igual. Ahora, son reacciones químicas. ¿Pueden ser reacciones químicas? ¿Sabes cuándo se dice que es una ¿sabes cuándo se dice que es una reacción química? Te dice que es una reacción química cuando el objeto cambia a un estado que ya no puede regresar. Eso se llama como cambios químicos. Por eso te dice ahí, hay cambios físicos, correcto. Hay cambios físicos y hay cambios químicos. Son reacciones químicas. Los cambios químicos son los que no pueden regresar a su estado regular. Un cambio químico, por ejemplo, puede ser el siguiente. Mira, ¿has visto cuando quemas una hoja de papel? Cuando quemas una hoja de papel, Sí. ¿en qué se vuelve la hoja de papel? Se muere. Se muere. Cenizas. Se vuelve ceniza. Se vuelve ceniza. Una Las hoja de cenizas. papel Se vuelven Ahí lo dijo cenizas. primero. se vuelve ceniza, correcto. Yo Si le se ceniza. vuelve Yo dije ceniza, primero. Jesús segundo. Mentiroso. ¿Puedes Pero transformar ganaste. las cenizas No. nuevamente a papel? Grabación de vuelta. ¿Puedes transformar las cenizas nuevamente a papel? ¿Puedes regresarla No, como no, estaba? porque, profe, no, porque ya está muy... Como dijo usted, profe. Como dijo usted, profe, con las reacciones químicas, cuando ya entra a un estado que ya no puede regresar. No puedes regresarlo, exactamente. Una reacción química es cuando ya no puedes regresarlo a como estaba. Ahora, ese es un cambio químico. Ese es un cambio químico, no una reacción química, un cambio químico. Ahora, vamos a ver otro punto. Digamos que yo agarro una hoja y la corto
la corto en dos, voy a obtener 2 hojas. Dime una cosa, ¿eso será un cambio físico o es un cambio químico? Físico. Es un Físico. cambio físico, porque la hoja se ha cortado, pero se En dos. sigue viendo igual. Se sigue viendo Sí, igual. viendo igual. En el Por de caso repente anterior algunos de la procesos tal vez hasta pueda unirla, pero no ha cambiado. Se ve completamente igual. Esa es la diferencia entre un cambio químico y un cambio físico. Exactamente. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ver un último ejemplo. Cuando tú, digamos que mezclas, tú mezclas, vamos a decirlo así, tú agarras agua, la calientas y colocas, digamos, colocas un colorante adentro, agua caliente, y colocas un colorante ahí. Le vacías un colorante ahí. Para teñir un pantalón, digamos, colocas el pantalón dentro y lo retiras. ¿Eso es un cambio físico o es un cambio químico? cambio químico. Cambio químico. Porque ya no Es se un podría cambio teñir. químico. Así es un cambio químico porque después, por más de que tú agarres ese pantalón y lo vuelvas a remojar tal vez en otro colorante, ya no va a tomar la forma del original. Por más de que lo sometas a diferentes procesos, ya no va a quedar igual. Si de repente quieres retirar el tinte, tal vez con un decolorante, tal vez con lejía o con alguna acción de otro elemento, eso ya va a quedar así, va a quedar cambiado, va a quedar con algunas diferencias. Entonces, el cambio químico es cuando tú algo ya no lo puedes mover por nada del mundo. Ya, mejor dicho, ya queda irreconocible, ya queda de otra forma. Pero un Como cambio decía el físico, profe, Vizcarra lo mueve, Vizcarra, el año pasado. exactamente. ¿Te acuerdas, Mel? Si es que tú, Vizcarra lo mueve. si es que tú, por ejemplo, agarras una, digamos, agarras de repente un plato, agarro un plato y lo destrozo en pedazos, ¿eso será un cambio físico o un cambio químico? Físico. Es un cambio físico, porque el plato se ha hecho pedazos, pero si yo miro los pedazos siguen siendo parte de la forma original. Por eso es que se llama cambio físico. El cambio físico es cuando tú sigues observando las partes tal como son, pero el cambio químico es cuando ya observa las partes, pero no se reconocen y tampoco pueden regresar a su estado. Entonces, por eso es la diferencia entre cambio químico y cambio físico. Ahí nos están hablando de una reacción química. ¿Alguien me puede definir qué es una reacción química? Sagasti, dicen ahí sus compañeros. ¿Qué pasó con Sagasti? ¿Quién es ese Sagaste? Profesor, Dime. profesor, una pregunta. Por ejemplo, las botellas, cuando tú, por ejemplo, lo reciclas, o sea, lo machucas, ¿no? Eso también se puede reciclar y convertirse en otra botella. Sí. Un segundito, un segundito. Bien, a ver un segundito. Está bien. Profe, la respuesta en la 4. Bien, continuamos. A ver un segundito. Continuamos. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, profe. Ok, continuamos entonces. Como les Sí. mencionaba, ¿no? Son reacciones, es correcto decir que son reacciones químicas, eso es correcto, son reacciones químicas porque como tú puedes ver, el hielo no se parece al agua. El estado, el cambio, una reacción química, como les digo, es transformar un producto en otro que no se le parezca. En algunos casos el producto puede regresar a como estaba o a veces no puede regresar a como estaba, pero una reacción química te deja ver que no se parece al anterior. Entonces, si tú agarras, si tú de repente te vas no sé, a Tambo o te vas a Más y te compras una bolsa de hielo, tú te vas a dar cuenta que el hielo no se parece mucho al agua que digamos. A simple vista no tiene mucha relación. Entonces, Sí, por eso profe, nosotros porque decimos reacción química, porque ha habido un cambio que lo hace físicamente diferencial, ¿ya?
Es como el problema que les dije del papel, ¿no? El papel con el papel quemado, carbón y papel, tú lo observas y no se parece. No tiene mucho sentido compararlo, no le ve mucha similitud. Sin embargo, los dos son papel. Uno quemado y el otro entero, pero los dos son papel. Entonces, una reacción química es un cambio en el que se ha desfigurado a la imagen por medio de un proceso. Entonces, podría ser la alternativa A. Ahora, la letra B, ¿podría ser? ¿Se forma una nueva sustancia? ¿El hielo, el agua y el aire son dos sustancias? No, digo sí, digo no, no sé. Seguro porque mira, porque hasta donde yo sé, míralo así. Cuando tú separas las moléculas del agua, tú tienes esto de aquí, mira, cuando tú separas las moléculas del agua, no necesariamente separas el H2O. Estás separando el H y estás separando el O. Como tú sabes, el agua es 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Por eso se llama H2O. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Ahora, si tú te das cuenta de las 2 moléculas de hidrógeno, cuando te evaporas, el aire se convierte en OH, es decir, es dióxido de carbono y oxígeno. Entonces, miren, se los voy a colocar aquí para que más o menos se den cuenta. Ahí pueden ver en pantalla H, ahí lo voy a colocar ahí, miren, H. Estamos tomando como ejemplo uno de los más sobresaltantes, que es el agua, ¿no? Para ver los estados de la materia. El H2O, miren, el H2O sería así: 2 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Eso es el agua. Esto de acá es el agua. Y les voy a colocar. Eso es el agua. Ahora, el aire, ¿cómo está conformado? ¿El aire cómo está conformado? ¿Alguien recuerda? El aire está conformado por el oxígeno. Oxígeno. El oxígeno es, ¿alguien recuerda cuánto es? O, como la camiseta deportiva, O2. H2O, O2. O2. O sea, 2 moléculas de oxígeno viene a ser el aire. Es decir, 2 de oxígeno, 2 moléculas de oxígeno. Ahora, vamos a ver otro elemento, ¿ah? ¿Qué te parece? OH. OH, ¿alguien sabe qué significa? ¿Alguien sabe qué significa OH? OH significa hidróxido. Entonces, como tú ves, mira, estoy manipulando solamente hidrógeno y oxígeno. El OH es el hidróxido. El hidróxido normalmente, ¿en qué lo utilizamos? El hidróxido lo utilizamos en los estados de oxidación de la materia. Como por ejemplo los metales, cuando has visto un fierro, el fierro de una bicicleta tal vez, cuando empieza a oxidarse, ¿cómo se llama eso? ¿Han visto de qué color toma? Un metal cuando empieza a oxidarse, ¿han visto de qué color se ve? Como marrón, algo así. Se ve como marrón, como medio naranja, ¿verdad? Como marrón, como medio naranja, y como que empieza a destrozarse, a volverse como una galleta y empieza a darse pedazos. Eso es porque están entrando moléculas de agua y oxígeno para hacerlo un hidróxido. Entonces, como dice aquí, ¿no? Se forma una nueva sustancia, es correcto. En los cambios de estados de la materia son cambios físicos y se forman una nueva sustancia. Por lo que vamos a marcar la alternativa A y B. Vamos a ver la pregunta número 5. Dice, estado de la materia que se caracteriza por ser muy comprensible. Estamos hablando de los gases. La pregunta número 6 dice, se llama al cambio de estado sólido al gaseoso. ¿Cómo se llama cuando pasas del sólido al gaseoso? Aquí está, mira, ¿cómo se llama cuando pasa del sólido al gaseoso? Fusión. Fusión. Directamente del sólido al gaseoso, cuando pasas directamente del sólido al gaseoso. Fusión. Fusión. Sublimación directa. Fusión es del sólido al líquido. Sólido. Sublimación. Gaseoso. Solidificación. Yo les pregunto del sólido al gaseoso, ¿cómo se llama? Líquido.
Vaporización. Sublimación Sublimación directa. directa. Sensación. Mira lo que estoy haciendo. Estoy pasando el sólido que está aquí al gaseoso que está aquí. Eso es una pregunta. Condensación. Vaporización. Del sólido al gaseoso, mira. Estoy pasando directamente Sublimación directa. del sólido al gaseoso. Estoy pasando. ¿Cómo se llama eso? Vaporación. Sublimila- Ahí está, miren en Sublimación pantalla. directa. Sublimación directa. Sublimación directa, así es. Yo Profe, dije, ¿cuál es la 4? Sublimación La 4. directa. La Muy 4, bien. profe, no la vi. Sublimación directa, ahí está. La Pregunta 4. número 7. Ah, ya la vi. El paso del estado gaseoso al estado líquido, ¿cómo se llama? Ahí está, miren en su pantalla. Fusión, estado fusión, Sólido al estado Fusión. líquido, ¿cómo se llama? fusión. Fusión. Del sólido al líquido se llama fusión. Ah, no, perdón, aquí dice del gaseoso al líquido. Del gaseoso al líquido, ¿cómo se llama? Condensación. Vaporización. Del gaseoso al líquido se llama Gasificación. Condensación. condensación. Solidificación. del gaseoso al líquido se llama condensación. Condensación. Pero no hay ninguna condensación, profe. Condensación, condensación también lleva el nombre, a ver, otro nombre que le puedas dar a condensación, ¿cuál sería? Sublimación. No, sublimación está, a ver, otro nombre que le podemos dar, vamos a colocarle aquí hasta mientras, ¿ya? Vamos a Licuación. colocarles aquí condensación. No, dígale que es las 3:30. Pero, profe, no hay ninguna condensación. A ver, sí, ya lo sé. Lo que pasa es que también tiene otro nombre, miren. Déjenme que acomode esto de acá, ya un segundito. Ahí está. Condensación. Ay, se me- A ver, un segundo que lo estoy acomodando. Entonces, el paso del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación. Entonces, como ven, la condensación es pasar de un gas a un líquido. Entonces, ¿cuál podría ser cuando pasas de un gas a un líquido? Fusión. No, fusión es cuando... Licuación. A ver, este no es. Sublimación. Vamos a dejarlo para el final, ¿ya? Pregunta número 8 dice, el paso del estado sólido al líquido se le conoce como estado Gaseoso y líquido. sólido. El problema número 9 dice, la sublimación inversa es el paso de ¿cuál? ¿Cuál es el paso de la sublimación inversa? La sublimación directa Condensación era el y lodificación. sólido gaseoso. Pero sublimación inversa, ¿cómo sería? De gaseoso a... Gaseoso a sólido. Gaseoso gaseoso a sólido. Exactamente. La sublimación inversa es de gaseoso a sólido. Ya, Miss. Gracias. Y por último, la pregunta número 10 dice el estado de la materia formado por iones Esto llamados se- cationes. ¿cómo es una gran ¿Cómo se llama eso? Gaseoso. Iones. Cuando hablamos de iones y cationes, Plasmático. estamos hablando de Plasma. plasmático, ¿ya? Cuando escuchemos la palabra Ya, iones y Las siete. cationes, Que tenga buen día. vamos a decir de que es el estado plasmático. ¿ya? Profe, las 7. Dime, Las 7. faltó las 7, ¿no? A ver, Sí. déjame colocarlos nuevamente en pantalla. A ver, un segundito. Le faltó las 7, profe. A ver, Las un 10. segundito. Profe, ya se va a terminar la hora. Sí, tranquilo. Solamente nos falta una pregunta. Y hoy no vamos a tener. Profe, ¿hemos hecho las 10? Sí, un segundito. No, voy a ir a la playa para volar mi cometa. Ah, volar tu cometa. Es bonito. Eso está muy hermoso. También puedes coleccionar piedritas. Y a mí me gusta. Buenos días, Graciela. Good morning. ¿Te ha
Profe, Ok, vamos a empezar. para volar una cometa. ¿Estás con qué? Para volar una cometa. Me entiendo eso. Se escucha la voz. Ahí pueden ver. Sí. Ya, entonces, como le decía, ¿no? En la pregunta nos había faltado la pregunta número 7, dice, el paso del estado gaseoso al líquido se llama condensación. Nosotros también tenemos otro nombre para condensación. Solidificación obviamente no es, sabemos que ni tampoco gasificación. El otro nombre que nosotros le damos a la Sublimación. Licuación. Pues, licuación, exactamente. El otro nombre que nosotros le damos al estado de condensación se licuación. llama licuación. ¿Ya? Profe, la 10. Ya, profe. La 10 la decimos, sí, plasmático. La E. Pero ahí está, plasmático. Jóvenes, justamente ayer me estaban comentando en la dirección para los que tienen hermanitos en primaria, o los que de repente están viendo cómo están llevando a los más pequeñitos. Como están viendo, ellos están recibiendo todo su material una semana antes. Entonces yo normalmente al comienzo les estaba mandando el material temprano. Ahora les estoy mandando el material un día antes. Entonces ahorita como estoy en este proceso voy a tratar de enviarles su trabajo una semana antes, igual, ¿ya? Voy a tratar de que este fin de semana tengan su material ya listo y en plataforma para que solamente marquen su asistencia y tengan tiempo de hacer su impresión, porque como saben en el colegio ustedes pueden recoger la impresión si gustan. Ya. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. El día de hoy no hay tarea. Solamente me envían nada más la foto nada más del trabajo que han realizado el día de hoy. Ya solamente el marcado. Ya, profe. Ya, jóvenes. Eso sería todo. Pueden descansar. Ya. Ve y cuídese. Bye, profe. Nos vemos. Bye, profe. Chao. Chao. Chao, profesor. Chao. Descárguese Planeta Craft. Descárguese Planeta Craft. Es survival en línea. XD. Chao. Chao, chicos.